Saludos amigos, les habla Cristian Vadillo aquí nuevamente en otro video más desde el barrio Cuchillas en Moca, Puerto Rico. En este video vamos a estar hablando sobre los manuscritos de Elefantina, un tema controversial y muy importante para comprender los orígenes de la religión judeocristiana y la Biblia. A finales del siglo XIX y principios del siglo XX se realizaron unas excavaciones arqueológicas en la isla de Elefantina, en Egipto, donde encontraron varios manuscritos de una comunidad judía que vivía allí. Una comunidad judía que tenía unas creencias distintas a las que tradicionalmente conocemos. Y lo más impactante es que estos papiros de Elefantina, que se encontraron en Elefantina, son los más antiguos que se han encontrado de la Biblia hebrea. Así que esto le da a los estudiosos una visión muy importante de cómo se practicaba el judaísmo en Egipto durante el siglo V antes de Cristo, ya que parecen mostrar evidencia de la existencia cerca del año 400 antes de Cristo de una secta politeísta de los judíos. Se acepta ampliamente que esta comunidad elefantina se originó a mediados del siglo VII al siglo VI antes de Cristo, probablemente como resultado de los refugiados judíos y samaritanos que huyeron a Egipto durante los tiempos de las invasiones asirias y babilónicas. Parece que no tenían conocimiento de un escrito o de la Torá o las narrativas descritas en ella. También es importante el hecho de que los papiros documentan la existencia de un pequeño templo judío en Elefantina que poseía altares para ofrendas de incienso y sacrificios de animales. Hasta el año 411 a.C. Tal templo sería una clara violación de la ley deuteronómica, que estipula que ningún templo judío puede construirse fuera de Jerusalén. Sin embargo, existía un templo en Elefantina. Además, los papiros muestran que los judíos de Elefantina enviaron cartas al sumo sacerdote de Jerusalén pidiendo su apoyo para reconstruir su templo, lo que parece sugerir que los sacerdotes del templo de Jerusalén no estaban haciendo cumplir la ley deuteronómica en ese momento. Cowley señala que su petición expresó su orgullo por tener un templo para sí. Ningún otro dios se menciona en la petición y no sugirió que su templo pudiera ser herético. En el primer examen, esto parece contradecir los modelos comúnmente aceptados del desarrollo de la religión judía y la datación de las escrituras hebreas, que postulan que el monoteísmo y la Torá ya debería haber estado bien establecida para cuando se escribieron estos papiros. La mayoría de los estudiosos explican esta aparente discrepancia teorizando
que los judíos de Elefantina representaban una pequeña remanente aislada de las prácticas religiosas judías de siglos anteriores, que era una comunidad, una secta herética. Estos son para tratar de esquivar la cosa o de minimizar la cosa. O que la Torá se había promulgado recientemente en ese momento, que es lo que muchos académicos creen y postulan. Niels Peter Lemch y Philip Wagenbaum, Russell Mirkin y Thomas Thompson han argumentado que los papiros de Elefantina demuestran que el monoteísmo y la Torá no podrían haberse establecido en la cultura judía antes del año 400 antes de Cristo. O sea que antes del año 400 antes de Cristo no existía aparentemente el monoteísmo de forma establecida en la cultura judía. Ellos mantenían posiblemente el enoteísmo de la teología del primer templo. Y que por lo tanto la Torá probablemente se escribió en el periodo helenístico entre el siglo III o el siglo IV antes de Cristo. Esto es algo que choca directamente con lo que se nos ha enseñado tradicionalmente. Y están los documentos, una carta de Elefantina, un papiro de Elefantina, donde se le solicita la reconstrucción de un templo judío. Los judíos tenían su propio templo para Yahvé, que funcionaba junto al del dios egipcio Khnum. Junto con Yahvé, otras deidades, Anat Betel, Asham Betel, parecen haber sido adorados por estos judíos, evidenciando creencias politeístas. Otros estudiosos sostienen que estos teónimos son simplemente hipóstasis de Yahvé y disputan la idea de que los judíos de Elefantina eran politeístas. O sea, esto choca mucho con las creencias que se tienen y buscan darle una explicación para no entrar en una disonancia cognitiva. El trabajo de la excavación realizada en 1967 reveló los restos de la colonia judía centrada en un pequeño templo. La petición de Baguás es una carta escrita en el año 407 a.C. a Bagoás, el gobernador persa de Judea, pidiendo ayuda para reconstruir el templo judío en Elefantina, que recientemente había sido gravemente dañado por un alboroto antijudío por parte de un segmento de la comunidad elefantina. En el transcurso de este llamamiento, los habitantes judíos de Elefantina hablan de la antigüedad del templo dañado. Ahora nuestros antepasados construyeron este templo en la fortaleza de Elefantina en los días del reino de Egipto, y cuando Cambises llegó a Egipto y lo encontró construido, ellos, los persas, derribaron todos los templos de los dioses de Egipto, pero nadie hizo ningún daño a este templo. La comunidad también pidió ayuda a Sanbalat I, uno de los potentates samaritanos, y sus hijos Delaía y Shelemeya, y como Johanán ben Eliashib. Tanto Sanballat como Jonatán se mencionan en el libro de Nehemías, en el capítulo 2, versículo 19, y en el capítulo 12, versículo 23. Hubo una respuesta de ambos gobernadores, Bagoás y Delaya, que dieron el permiso por decreto para reconstruir el templo, escrito en forma de un memorando. De lo que Bagoy y Delaya me dijeron, diciendo, memorando, puedes decir en Egipto, reconstruido en su sitio como era antes. A mediados del siglo IV a.C., el templo de Elefantina había dejado de funcionar. Hay evidencia de excavaciones de que la reconstrucción y ampliación del templo
de Cunum bajo Nectanebo II en el año 360 al 343, tomó el lugar del antiguo templo de Yahvé. En el año 2004, el Museo de Brooklyn creó una exhibición titulada La vida judía en el Antiguo Egipto, un archivo familiar del Valle del Nilo, que presentaba a la pareja interreligiosa de Anaía, un funcionario del templo de Yahú, conocido como Yahvé, y su esposa Tamut, que anteriormente era una esclava egipcia propiedad de un maestro arameo, Meshulam. Algunas didácticas de las exposiciones relacionadas del 2002 incluyeron comentarios sobre similitudes estructurales significativas entre el judaísmo y la antigua religión egipcia y cómo coexistían y se mezclaban fácilmente en Elefantina. O sea que el judaísmo del primer templo, que prácticamente esa era la creencia que tenían los judíos que vivían en Elefantina, se sincretizó con la religión del antiguo Egipto, porque tenían muchas similitudes entre sí y coexistían. O sea, coexistían el judaísmo del primer templo con la religión egipcia antigua. Los papiros sugieren que incluso en el exilio y más allá, la veneración de una deidad femenina, Anat Yahu. Los textos fueron escritos por un grupo de judíos que vivían en Elefantina cerca de la frontera nubia, cuya religión ha sido descrita casi idéntica a la religión judaíta judaíta de la Edad de Hierro. Los papiros describen a los judíos como adoradores de Anat Yahu, mencionado en el documento AP44, línea 3, en la numeración de Cauli. Anat Yahu se describe como la esposa o paredera consorte sagrada de Yahvé, o como un aspecto hipostatizado de Yahvé. O sea que tenía una consorte, Anat Yahu. Esto es algo que choca totalmente con lo que se nos ha enseñado. Mire, en la isla de Elefantina existía un templo, estaba el dios Cunum, estaba ubicado al otro lado de la calle del templo de Yahú y adyacente a la familia persa del padre Ubil. O sea que coexistían esta comunidad judía politeísta en Egipto. Entonces, ya en Egipto conocían a Yahvé desde antes, incluso. Porque mucho antes que existiera la Biblia o Israel, adoraban a Yahvé en Temán. Y Yahvé tenía una consorte. En Kuntillet Ashrut se encontraron unas inscripciones en excavaciones realizadas entre 1975 y 1976. En un sitio conocido como Kuntillet Ashrut, en la península del Sinaí, que datan del siglo IX antes de Cristo, o sea, mucho más antiguo. Ya en el Sinaí se adoraba a Yahvé. Se halló esta frase en cierta vasija: a Yahvé de Temán y a su Aserá, que es su esposa, su consorte. De todo lo que pida al hombre se lo dará generosamente, y si incita o si invoca, Yahvé le concederá sus deseos, como un tipo de genio de la lámpara, ¿verdad? Los Shasu de Yahvé era una comunidad seminómada que también adoraba a Yahvé, y es mencionado en Egipto mucho antes que existiera la Biblia, mucho antes. Existen 4 menciones a Yahvé relacionadas con los Shasu en el templo de Soleb de Amenhotep III, en Medinet Habu, Ramsés III, Amara Oeste y Aksha de Ramsés III. También la estela de Mesha en el año 840 a.C. fue erigida por el rey Mesha de Moab para celebrar su victoria sobre Israel. La inscripción menciona cómo Mesha, después de derrotar a los israelitas
llevó los recipientes de Yahvé a Kemosh, que era el dios principal de los moabitas. Entonces, Yahvé era una deidad que ya de anterioridad se adoraba en la región de Madián, Egipto, Temán, Moab. En esa región ya adoraban a Yahvé antes de ser el Dios de los israelitas. Entonces, ¿qué sucede? Esto choca con lo que nos han dicho. En las iglesias nos dicen que la Biblia siempre habla de Yahvé como el único Dios del pueblo de Israel. Pero originalmente esto no era así. Como estuvimos mencionando en videos anteriores. Antes que Israel adorara a Yahvé, ellos adoraban a otros dioses. Ellos adoraban a El Elyon, que era una deidad cananea y un panteón de dioses con su consorte Aserá. Cuando se da el sincretismo religioso, se fusionan las dos deidades, El y Yahvé. Y de ahí es que nace el yavismo, una religión monolatrista y no teísta, donde adoraban a Yahvé y también a otras deidades. Este era el judaísmo del primer templo. Ese era el judaísmo que luego se emigró a Egipto, donde la comunidad de Elefantina conservaba esas creencias y esas tradiciones del judaísmo del primer templo. Cuando se da el exilio babilónico, es que entonces los judíos que están allá en Babilonia y en Persia absorben de la cultura mesopotámica y luego traen el judaísmo a Israel nuevamente, ¿verdad? Este judaísmo donde Yahvé era el único Dios digno de adorar, el único Dios verdadero. Y por eso es que usted ve en Jeremías 44 que Jeremías va a los refugiados en Egipto para decirles que adoren a Yahvé, porque si no, Yahvé los va a maldecir. Entonces los de Patros, allí en Egipto, le dicen que ellos van a continuar adorando a la Reina del Cielo, al igual que sus ancestros, al igual que sus padres adoraban a la Reina del Cielo, ya que cuando ellos adoraban a la Reina del Cielo, las cosas le iban bien. Entonces ahí tú ves el choque cultural y religioso en Jeremías 44, de las dos religiones judías, la que adoraba a múltiples dioses y la que adoraba únicamente a Yahvé. La religión que adoraba únicamente a Yahvé fue la posterior. La religión que adoraba a múltiples dioses era la previa, la ancestral. Entonces, en Elefantina está esta comunidad politeísta donde hicieron un sincretismo religioso con la religión egipcia antigua. Y vivieron allí un montón de tiempo y desconocían de la existencia de la Torá. Que eso es algo que pone a pensar a muchos. ¿Por qué se dio esto? Entonces, la historia, una vez más, nos prueba de que hay muchas cosas que nos han enseñado que no son correctas. Una cosa es la narrativa, la propaganda, y otra cosa es la realidad, los hechos, lo que se descubre en los hallazgos arqueológicos, en las excavaciones. Y se han encontrado muchas cosas que contradicen la narrativa bíblica que tenemos hoy. Pero esto es algo que los apologistas no les van a decir a ustedes. Los apologistas únicamente van a mencionar los hallazgos arqueológicos que les convengan a ellos en su narrativa, para que usted se sienta confiado de que lo que ellos le están enseñando a usted es la verdad. Pero aquellos
hallazgos arqueológicos que contradigan la narrativa, esos se los van a ocultar para no dañarle la fe. O sea, que ellos prefieren mentirle a la gente antes de decirles la verdad. Eso es lo que hacen. O sea, esos son los hechos, esa es la realidad de las cosas. Muchos mienten porque no quieren que se afecte su bolsillo. No quieren que se afecte el sistema. Esto sucedió también en el año 1947, cuando se encontraron los rollos del Qumran. Cuando se encontraron los rollos del Mar Muerto, hubo una conmoción mundial. Decía, wow, encontraron estos manuscritos del Antiguo Testamento, bien antiguos, donde también incluye el libro de Enoch y otros textos apócrifos. Pero ¿qué sucede? No se publicaron las traducciones, el contenido de estos rollos del Qumran hasta mucho tiempo después. ¿Por qué? Porque tenían que evaluar y examinar que lo que estuviera ahí no representara una amenaza a la religión judeocristiana. Cuando vieron que no había una amenaza grande, pues decidieron publicarlo. Y saberme, hubieron algunos de esos manuscritos que los escondieron o los ocultaron para no afectar el sistema. Porque recuérdate, una vez vienen las manos poderosas esconden a aquello que les perjudica, que les puede perjudicar. Y solamente muestran aquello que les beneficia, aquello que les puede sacar provecho. Es así. La historia la cuentan quienes vencen. Entonces, se puede notar que una cosa es lo que dice la Biblia y otra cosa es la que dice la historia. O sea, que hay un conflicto de narrativas. O sea, eso de que le enseñan a usted en la iglesia, de que tenemos todas las pruebas, de que lo que nosotros creemos es la verdad absoluta, infalible, inerrante, eso es embuste. Una cosa es la historia y otra cosa son los hechos y la evidencia arqueológica histórica. Y antiguamente pues se adoraban a múltiples dioses, a múltiples entidades. ¿Saben? Israel eran iguales que los egipcios, iguales que los cananeos, iguales que los sumerios, que los hurritas, que los amorreos. Ellos eran politeístas, eran enoteístas. A esos dioses, a esas entidades, se les llamaban Elohim. O sea, los hebreos, al igual que los cananeos, les llamaban Elohim. ¿Cómo sabemos esto? Porque se hicieron hallazgos arqueológicos en los textos de Ugarit, donde se menciona a los Elohim y a los Bene Elohim. Y los Elohim son los hijos de El. ¿Quién es él? El Dios padre de los dioses cananeos. Pues esa misma religión es la que influenció a los escritores de la Biblia. Las tradiciones más antiguas de Israel son de Canaán. Son también inspiradas en los mesopotámicos. Esos son los hechos. O sea, toda esa región creían en lo mismo, prácticamente. Tenían la misma religión. Y esa religión, a su vez, tenía otro origen, el proto-indoeuropeo. De ahí es donde nacen todas las religiones, tanto de la India como las de Persia y como las que luego se extendieron en Europa. Los proto-indoeuropeos. De ahí es que nacen los conceptos del Deus Piter, de los gemelos buenos y malos, hermanos buenos y malos, la diosa madre y todas esas otras, el árbol de la vida. Todos esos conceptos vienen de los proto-indoeuropeos, que influenciaron a su vez las otras culturas y creencias de otros pueblos. Y nosotros, los cristianos, culturalmente cristianos, y yo también me identifico como creyente cristiano, aunque mucha gente lo ponga en duda, pues también heredamos eso. Heredamos eso. Yo, en lo personal, no creo que todo lo que narra la Biblia es ficción o es embuste. Yo creo que muchas de las historias
que narra la Biblia, que pudieran haber sido los personajes que menciona la Biblia, o una adaptación de historias previas y de encuentros previos que sí sucedieron, pasaron de verdad, con entidades no humanas, que hoy lo conoceríamos como extraterrestres, o Non-Human Intelligence, NHI. ¿Ven? Y que estos seres a través de los siglos interactuaron con diferentes culturas y pueblos en aquel tiempo. ¿Ven? Y construyeron civilizaciones y todas estas cosas. Los cuneiformes, los jeroglíficos, la cultura egipcia, la cultura sumeria, la cultura cananea, la cultura nórdica, toda esa, la cultura india. ¿Ven? Todo ese es el origen. Non-human intelligence. The non-human intelligence are the gods of the ancient past. Las inteligencias no humanas que estamos viendo hoy, manifestándose en los cielos, los ovnis, los UAP, todas esas cosas, siempre han estado aquí y ellos son los dioses del mundo antiguo. Los dueños, los señores, los custodios de este planeta. Y esto que estamos hablando choca totalmente con los liberales, como también con los fundamentalistas y los ortodoxos. Esto choca totalmente. Por eso digo, esto que hablamos acá es tabú, pero también controversial por los postulados que hacemos aquí. Pero eso es lo que yo creo. Mira, Star Wars, Luke, Darth Vader, Leia. Que de hecho, Star Wars, George Lucas fue influenciado por las antiguas mitologías. Me ahogué. ¡Ay, Samaya, soja! George Lucas fue influenciado por culturas y religiones antiguas. El concepto del bien y el mal, de la fuerza, Luke Skywalker, Anakin Skywalker, el elegido, ves que es como un tipo de figura mesiánica. El emperador galáctico, Palpatine, Darth Vader. ¿Ves? Todos esos conceptos los vemos también en culturas y religiones antiguas. Y Star Wars, en la ficción, se inspiró en las antiguas mitologías o en las antiguas creencias y religiones. ¿Sabe? Pero esto jamás se lo van a decir en los apologistas neocalvinistas o pastores que usted ve por ahí en YouTube. Ellos no van a decir eso porque ellos tienen que mantener el status quo, ellos tienen que mantener el sistema, ellos tienen que seguir guisando, cobrando el 15 y el 30. Los pastores que pertenecen a concilios cobran mensualmente, o sea, cobran a veces bisemanal, el 15 y el 30. Y o sea, para ellos seguir cobrando el 15 y el 30, tienen que seguir diciendo embustes. Esa es la verdad. Tienen que adherirse a lo que postula su denominación o su seminario o su instituto. Porque de lo contrario lo votan y pierden los chavos. ¿Ven? Y después los van a demonizar y les van a quitar los credenciales. ¿Ven? O sea, ellos tienen, para conservar eso, tienen que seguir mintiéndole a la gente y ocultándole este tipo de información. Es así. Es así. Pero nada, amigos, esto ha sido todo por este video. Los veo después en Noche de Tertulia, donde vamos a estar hablando de los no humanos. No estamos solos. Ellos siempre han estado aquí. Me despido. Nos vemos después.